Me dio mucho gusto ver una carta que le manda el director del periódico El Universal, Juan Francisco Ili Ortiz, a López Obrador, en una carta en la que refrenda su vocación periodística y de editor y dueño de un medio, del medio quizá más emblemático en México, el medio más crítico, más libre, más independiente. Es una gran carta, me dio mucho gusto porque Juan Francisco Ili Ortiz sigue manteniendo en alto esto que lo ha convertido en uno de los editores más respetados en el mundo. ¿Sí? Bueno, vamos a platicar de ese texto, además de un texto adicional que se incluye en las páginas del Universal, en donde un puñado de colaboradores valientes, bueno, pues también dicen, aquí no nos han censurado y no nos pagan por golpear a nadie, es simplemente el ejercicio de la libertad. Hay algunos ausentes en esa cartita, ¿no?, que son importantes mencionarlos, los vamos a mencionar en su momento. Y bueno, pues todo esto en medio de que López enloqueció nuevamente, le decía, y se lanzó pues contra los medios. En su mañanera dijo que la crítica es tóxica. Dijo que hay una especie de campaña en su contra, pobrecito, está enloqueciendo. Mire, lo cierto es que ya perdió el debate. Primero en redes, ¿se acuerda que hace 2 semanas dijo que había perdido el debate en redes? Y hoy ya lo perdió en la mayoría de los medios convencionales. Ahí está Mario Maldonado. Mire, esta carta que vea usted abajo, Mario Maldonado es otro colaborador de El Universal. Yo no sé por qué no lo incluyeron ahí en la primera carta, pero bueno, ahí está la carta. Si quieren acercarla para darle lectura, es una carta breve. Dice, el presidente de México ha mencionado en varias ocasiones a El Universal y a sus articulistas y columnistas, sembrando la idea de que toda la crítica a su administración tiene un interés ajeno al periodismo. Esto no tiene fundamento alguno. La libertad de expresión no es fruto de una venganza ni de una conspiración, es un derecho arduamente conquistado en México. El Universal no da línea a sus colaboradores que encarnan un registro saludable y variado de posturas y opiniones políticas, ni le pide que informen parte de campañas de ningún tipo. Quienes aquí escribimos somos dueños de nuestras voces, de nuestras plumas, de nuestras opiniones, y cada uno nos hacemos cargo de esta anteponiendo nuestro nombre y motivos, no por intereses políticos ni económicos, sino por la búsqueda de un periodismo independiente, riguroso y crítico. Presidente, lo que hacemos se llama periodismo, no añoranza. Por supuestos privilegios perdidos. Y en ningún caso nos mueve otro interés que no sea el de la información y el análisis de la realidad para nuestros lectores. Y ahí viene la lista de articulistas, cartonistas y demás opinantes de este que es el Gran Diario de México. ¿Pero qué cree? Pues que hay ahí, por lo menos, un gran ausente. Ahorita se lo voy a decir. ¿Qué más? Pero vámonos con ese que es el primer tema. Le decía que esta mañana, además de esta carta que usted acaba de ver, el director y presidente dueño del periódico El Universal, el licenciado Juan Francisco Ili Ortiz, dedicó un espacio en su periódico para mandarle un mensaje al presidente de la República, al presidente López Obrador, y responder a los señalamientos que le hizo el día de ayer durante la conferencia mañanera. Déjenme primero le doy el contexto. El lunes se publicó una columna de Salvador García Soto en donde acusaban a López Obrador de que sus hijos presuntamente estaban vinculados con el huachicol. López Obrador respondió que no y se lanzó contra los dueños del Universal.
Y bueno, en respuesta, pues Juan Francisco Ili Ortiz respondió de la siguiente manera. Dijo que ha dirigido la casa editorial con apego total a la honestidad y el compromiso irrestricto con la libertad de expresión, permitiendo a todo quien se quiera expresar sin importar partido, lo haga sin censura. Lo dijo de esta manera: es mi convicción que todos aquellos colaboradores, articulistas y columnistas que escriben en el diario y sus plataformas digitales les sean respetadas sin censura. Dijo, esta carta fue respaldada por decenas de colaboradores quienes, bueno, pues también dijeron que son dueños de sus voces y no escriben por órdenes de nadie. Mire, déjeme decirle, yo trabajé más de 20 años en el periódico El Universal. Yo fui invitado, le voy a decir exactamente la fecha, por ahí de junio de 96, fui invitado por el dueño del Universal a escribir en el mejor periódico que hay en México, que es El Universal. Yo trabajaba en el periódico La Jornada, tenía una columna que ya la conoce usted, es la misma que hoy se publica en muchos espacios, columna que le leo aquí cotidianamente, Itinerario Político. Entonces fui invitado justo cuando Juan Francisco Ili Ortiz era pues víctima de la persecución del entonces presidente Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo incluso quiso meter a la cárcel a Juan Francisco Ili Ortiz. Lo tuvo en un separo por unas horas. Fue detenido, iba en su coche, llegaron policías, lo detuvieron, lo llevaron al Ministerio Público, estuvo en un separo y después lo dejaron en libertad. Evidentemente era una amenaza de un gobierno represor, como fue en su momento, en algunos casos, el gobierno de Ernesto Zedillo. Yo había trabajado con el gobierno de Zedillo, es decir, como reportero y columnista trabajé para La Jornada en la cobertura de la Casa Presidencial, en el caso del gobierno de Ernesto Zedillo. Y luego, bueno, pues también fui víctima de la persecución en esos tiempos. Pero déjeme decirle que a pesar de todo, Ernesto Zedillo aguantó la crítica. Y bueno, pues Juan Francisco Ili Ortiz también resistió las presiones del poder. Juan Francisco Ili Ortiz es un editor, quizá el más valiente que hemos tenido en México en el último medio siglo. Aguantó presiones de muchos medios y ha mantenido al periódico El Universal, a pesar de las presiones, lo ha mantenido como un periódico crítico. Mire, cuando nadie le daba voz a la oposición, en los gobiernos de Echeverría, de López Portillo y de Miguel de la Madrid, el único que daba voces a la oposición, ahí escribieron Eberto Castillo, el Búho, ¿cómo se llamaba? Se me fue ahorita el nombre, uno de los líderes del 68, el Búho, ahí se me fue ahorita el nombre, a ver si ustedes se acuerdan. Bueno, también escribió ahí Cloutier, también escribieron muchos líderes de oposición. Y le repito, yo llegué a ese periódico en junio de 96. Empecé escribiendo una columna semanal, luego me dieron 3 días y luego finalmente terminé escribiendo 6 días a la semana. Me convertí en el columnista más leído. Me fui 2 veces. La primera vez que me fui, hay que decirlo también, Juan Francisco Ili Ortiz nunca me censuró ni una coma. Pero sí hubo un director, que es uno de los lacayos de López Obrador, el dueño de esta cosa que se llama Sin embargo. ¿Sí? Jorge Cepeda Patterson. Ese es un lacayo de López Obrador, fue director editorial del Universal. Y yo me fui la primera vez del Universal
porque Jorge Cepeda Patterson le metía mano a mis columnas, le quitaba la parte crítica a López Obrador. Desde aquel entonces, estamos hablando yo creo que por ahí del año 2000 y pico. Entonces me fui, Juan Francisco me dijo, espérate, ya se va a ir Cepeda Patterson. Le dije, no, mejor cuando ya se haya ido, yo regreso si tú estás de acuerdo. Y ya cuando se fue Cepeda Patterson me volvieron a invitar y volví a trabajar en el Universal y seguí otros 20 años. Entonces yo puedo atestiguar que Juan Francisco Ili Ortiz no da línea a nadie. Juan Francisco Ili Ortiz tiene a los que él considera los mejores críticos, los más pulcros y los mejores. La segunda vez que me fui a Milenio fue porque otro director también hubo conflicto con él y le dije, no, adiós, yo con esta gente no transito. Había muchas envidias y cosas así, dije, no, adiós, entonces me fui. Pero nunca fui censurado por Juan Francisco Ili Ortiz, ni por Juan Francisco, su hijo, Lance Duret. Por ninguno de los dos fui censurado, nunca. Eso lo puedo atestiguar. Y le doy un dato más. Yo estuve el día de la detención de Juan Francisco Ili Ortiz, estaba yo escribiendo mi columna, y nos convocaron. Nos convocó un hombre cercano a Ili, que era Roberto Rock, y nos dijo, señores, pues así están las cosas, los que quieran seguir adelante y los que no, pues se pueden ir. Y muchos se fueron, y muchos continuamos. Cuando Juan Francisco Ili Ortiz regresó después de que fue detenido unas horas, convocó a los que quedábamos, porque no éramos muchos, y entonces tomó una de las decisiones más importantes para un medio. Dijo, señores, vamos a revertir la ecuación de dinero público y dinero privado. Es decir, nuestro ingreso ya no va a ser mayoritariamente por el dinero público, sino por el dinero privado. Y así no vamos a tener la presión de que nos quieran someter por el dinero público. Entonces, lo que dice López Obrador, lo que dijo hoy en la mañana, pues es una gran mentira. Mintió otra vez como suele hacerlo todos los días. ¿Sí? López Obrador le da la mayor cantidad de dinero a Televisa, luego sigue el periódico La Jornada, que son los lacayos número 1, luego Televisión Azteca y luego algunos otros. Entonces, le repito, hoy es un día muy importante para la libertad de expresión en México. El día de hoy, el periódico El Universal, su dueño, su presidente y editor, el licenciado Juan Francisco Ili Ortiz, nos dio una gran lección de valentía, de defensa de las libertades básicas como la libertad de expresión. Nos dio una lección de lo que tienen que hacer los empresarios. Ayer yo les decía que había muchos empresarios de medios cobardes y muchos opositores cobardes. Bueno, pues no todos son cobardes. Hay hombres valientes como Juan Francisco Ili Ortiz que se ha enfrentado de manera pública el día de hoy al dictador López Obrador. Y eso me parece que es digno de un aplauso, de un reconocimiento. Juan Francisco Ili Ortiz va a estar en la historia mexicana como uno de los grandes defensores de la libertad de expresión. A mí me consta. A mí Juan Francisco Ili Ortiz nunca me dio línea ni me quitó una sola línea, una sola palabra. A pesar de que muchos, el propio Carlos Monsiváis, hay un artículo que se lo leí hace algún par de meses, Carlos Monsiváis le pidió que me corrieran porque Andrés estaba muy enojado. ¿Se acuerdan? Y Juan Francisco le dijo, no,
¿Qué hubo?